Consulta legal, buenas. ¿En qué le podemos ayudar? Buenas, mi nombre es Mariela. Llamaba porque quería saber si había algo Consulta que se pudiera legal, hacer con buenos un problema días, que lo tiene mi escuchamos. hermana. Aló, Es que ella le estuvo habla aquí casada y tiene 2 Guanacaste. hijas. Es que estoy Después llamando se porque es divorció que porque queríamos tuvo mudar. problemas Consulta con mi legal. hijo. Buenos Y es que días, la es trataba para muy preguntar a mal. ver si Aquí me la podría casita Bueno, es de que ayudar. ella, por favor, Porque ante todo, su primer derecho es preguntar, le damos la bienvenida a su consulta legal. Respuestas precisas y gratuitas a sus dudas en materia legal. Hola, hola, muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Juan Ignacio Guzmán Fernández y les doy la más cordial bienvenida a su programa Consulta Legal, que es el consultorio jurídico radiofónico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica que, tal y como repetimos, casi como un mantra todos los jueves, es la universidad mejor ranqueada y mejor destacada de acuerdo con el ranking de Quaccarelli Simons aquí en Costa Rica. Es la número 1 de nuestro país y no solamente eso, es la número 1 también de toda Centroamérica y es la número 20 de Latinoamérica. Y eso es importante siempre destacarlo y recordarlo para que no se nos olvide el lugar en el que estamos y el lugar al que pertenecemos, todas aquellas personas que tenemos la enorme fortuna de ejercer desde este lugar, docencia, investigación o ser estudiantes simplemente de esta universidad. Es un enorme privilegio, es importante que lo mantengamos siempre muy presente. Hoy es jueves 17 de julio del 2025 y estamos grabando nuestro programa aprovechando la disponibilidad de nuestro invitado que amablemente se ha trasladado hasta los estudios de Radios UCR en la ciudad universitaria Rodrigo Facio, desde donde estamos saliendo para toda Costa Rica y para todo el mundo libre. Todas aquellas personas que tengan una conexión a internet nos pueden seguir no solamente a través de la 870 AM de Radios UCR, sino también a través del Facebook Live de Radios UCR y de la 870 AM. En algunas ocasiones, nuestros radioescuchas me preguntan qué sucede cuando no pueden escuchar en vivo el programa, cuando no pueden estar disponibles a las 10 de la mañana. Bueno, eso es muy sencillo. Nosotros contamos con un repositorio en la página de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en donde va a quedar grabado este programa para aquellas personas que tal vez tienen un día o una jornada un poquito ajetreada, un poquito convulsa y no nos pueden escuchar en el momento en el que está saliendo el programa. Entonces pueden escuchar este y todos los demás programas que hemos venido grabando desde abril del año 2024, pueden acceder a ellos, consultarlos y estarlos constantemente escuchando. Así que no es problema si no nos pueden escuchar en vivo. Además, también los invito y las invito para que se suscriban al perfil de la 870 AM y al de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica para que estén al tanto de todos nuestros episodios, de todos los programas que vamos a tener. Normalmente hacemos algunos avances y algunos adelantos de los invitados que vamos a tener y de los temas que vamos a abordar. Así que todas aquellas personas que constantemente nos escuchan, también los invito para que nos sigan en las redes sociales, tanto de la 870 AM como de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estamos ya entrando a la etapa de vacaciones del periodo lectivo del primer semestre del año 2025, así que me parece oportuno y conveniente desearle un feliz y un merecido descanso a todos nuestros estudiantes que han sabido cumplir con sus obligaciones y que han superado las diferentes pruebas que han tenido a lo largo de este semestre, así que pueden irse cómodamente y satisfactoriamente a sus casas a disfrutar de un merecido descanso. Y adicionalmente, así como nuestros estudiantes se van de vacaciones, nuestro programa también se va a estar yendo de vacaciones unas semanas. Y es el último programa de nuestro semestre y vamos a regresar en agosto nuevamente. Pero sí es importante mencionarlo, no podríamos tener un mejor invitado para cerrar esta temporada y este primer semestre, y en breve vamos a pasar a presentar tanto a nuestro invitado como el tema que vamos a estar
abordando el día de hoy. Les envío un saludo fraterno a todos nuestros radioescuchas, tanto a aquellas personas que nos escuchan desde Costa Rica, como a aquellas muchísimas personas que nos han reportado interés y seguimiento en otros países, algunos cercanos y algunos muy lejanos. Dentro de ellos nos escuchan mucho algunos amigos en Centroamérica, en México, en Honduras, en Nicaragua. También tenemos referencias de personas que nos escuchan en Alemania, en Francia, y como decimos todos los jueves, vamos a seguir trabajando hasta que lleguemos a Santa Fe de Tierra Firme, a Macondo y a Comala. Hoy el programa, como estábamos diciendo, no estamos saliendo en vivo, estamos pregrabando este programa, así que no vamos a atender sus consultas al 2283-5279. Sin embargo, nos pueden hacer llegar sus observaciones, sus inquietudes, sus observaciones también a través del Facebook Live, y nosotros estaremos muy atentos para atender sus consultas, sus observaciones y sus inquietudes. Antes de abordar y de introducir el tema del día de hoy, me gustaría dar un agradecimiento muy especial a don Adrián Brenes, que nos acompaña el día de hoy en los controles, así como para Sebastián Torres, que nos acompaña todos los jueves en los controles de Consulta Legal, y son realmente quienes hacen posible que nosotros lleguemos hasta donde todas y todos ustedes. Y me gustaría dedicar también el programa del día de hoy a doña Nuria Fernández Vilapriño. A Nuni, desde donde sea que nos esté escuchando, este programa se lo queremos dedicar a Nuni, que es una de nuestras más fieles radioescuchas. Muy bien, sin más preámbulos y para ir al fondo de nuestros temas. Hoy abordamos un tema crucial para el presente y el futuro de nuestro país. Vamos a hacer una pequeña radiografía fiscal y vamos a analizar el presente y el futuro de la hacienda pública. Y es que las finanzas públicas son el pilar sobre el cual se construye la estabilidad económica de un país. Una hacienda pública sana no solamente permite al Estado cumplir con sus obligaciones esenciales, sino que también genera confianza en los mercados, en los inversionistas y sobre todo en la ciudadanía. En momentos en los que existe una incertidumbre global y de presiones internas, el manejo responsable del gasto, la recaudación eficiente y el control del endeudamiento se vuelven fundamentales para asegurar la sostenibilidad del desarrollo nacional. En el programa del día de hoy queremos conversar sobre los principales retos fiscales que ha enfrentado Costa Rica en los últimos años, algunos proyectos y algunos avances también alcanzados en temas claves como la disciplina presupuestaria, la atracción de inversión extranjera, el fortalecimiento de los regímenes de zona franca, la relación con organismos multilaterales, entre otros. Y analizaremos también cuáles temas quedarán pendientes y qué desafíos deberá enfrentar el país para mantener su competitividad y estabilidad económica en los años venideros. Para ello, tenemos el honor de contar con la participación del señor ministro de Hacienda, don Nogui Acosta Jaén, quien ha liderado esta cartera en un periodo particularmente exigente para la economía nacional. Así que les invitamos a acompañarnos en esta conversación sobre presente y futuro de las finanzas públicas de Costa Rica. Y nada más para hacer una pequeña reseña del señor ministro, y que es nuestro invitado la mañana de hoy. El ministro Acosta es máster en economía con énfasis en economía empresarial y es licenciado en economía con énfasis en administración de negocios, ambos títulos otorgados por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Durante los primeros 16 meses de la administración Alvarado Quesada se desempeñó como viceministro de Hacienda. También ha sido director de planificación y normativa en la Superintendencia de Pensiones, ha sido asesor parlamentario y ocupó cargos de alta dirección en el sector asegurador, incluyendo subgerente de BN Seguros del Banco Nacional y gerente general de Improsa Seguros. Entonces, con esta sólida formación académica y experiencia en temas fiscales, financieros y legislativos, el ministro Acosta nos acompaña hoy para conversar sobre los principales retos y perspectivas de la política fiscal en Costa Rica. Además, tengo que mencionarlo, tuve el privilegio de trabajar con el señor ministro, con don Nogui Acosta, quien fue mi jefe durante un intenso y un productivo periodo en la Superintendencia de Pensiones, donde colaboramos en diferentes proyectos de investigación y desarrollo para la creación y el mejoramiento en la regulación para el sistema de pensiones. Así que, señor ministro, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a mí y a nuestros radioescuchas. Te lo agradezco, Juan Ignacio. La verdad, un gusto estar acá, compartir con los costarricenses, pero después de todo lo que dijiste, hasta me dio vergüenza. No. Porque realmente me hiciste recordar muchas cosas, etapas muy interesantes.
no solamente el tiempo que estuve en lo de los seguros, sino también el tema de pensiones y de cómo todas estas cosas se van, digamos, eh, engarzando en un Claro, tema. claro. Y voy a decirte 3 cosas que me parecen importantes. Nunca uno estuvo tan expuesto al cambio demográfico como hoy. Y eso tiene implicaciones desde todo punto de vista, Claro. hasta el tema fiscal. Así Y es. eso hay que verlo desde un punto de vista mucho más pragmático y sobre todo a futuro. El segundo tema, lo de los seguros. Evidentemente, en un mundo en donde cada vez hay mayor incertidumbre, los seguros se convierten en un mecanismo fundamental para poder, digamos, transferir riesgos. Y el tercer tema que dijiste que me llama muchísimo la atención es un poco de cómo vamos evolucionando, ¿verdad? Toda la etapa universitaria, todos los trabajos y las personas que vas conociendo. Así que es un gusto acompañarte, Juan Ignacio. Al contrario, el gusto es todo mío. Y tal vez antes de entrar a los temas tal vez de fondo y un poquito más rigurosos, para empezar, me gustaría hacerle una consulta un poquito personal. Ahora que venía yo para la radio, estaba recordando cuando nosotros trabajábamos en el Banco Central, más específicamente para la Superintendencia de Pensiones, conversamos en algún momento sobre aquellas cosas que nos hacían verdaderamente felices, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, si lo recuerdo, estamos hablando ya de hace unos 3 años atrás, más o menos, 4 o 5 años atrás, si mal no recuerdo, usted 5. decía que es 5 años aproximadamente, que ese lugar feliz para usted era estar pescando en Guanacaste, Exactamente. cerca de la familia y cerca de los afectos. Y algo que me imagino debe ser muy difícil de lograr, dadas las obligaciones que usted tiene actualmente. Entonces, dicho esto y arrancando tal vez con esta faceta personal, ¿cómo logra usted mantener ese equilibrio entre las enormes exigencias del cargo, de un cargo como el que usted desempeña, y la vida familiar y la vida cotidiana? A ver, yo creo que acabas de tocar 2 temas importantes. La primera es que cada vez que me pongo a pensar en qué era mi lugar feliz, efectivamente, estar en una panga, en medio mar, pescando, para mí es como el mejor lugar en donde estaría y ojalá pueda terminar así mis días, para decirlo desde el punto de vista práctico. En relación con el tema de soportar estas presiones, mira, yo creo que hay 2 situaciones importantes. Número 1 es saber en qué se metió uno. Claro. Y ahí me parece que es importantísimo tener el apoyo de la familia, de los hijos, y particularmente entender que esto es un sacrificio que haces precisamente por ellos. Realmente lo único que le da a uno paso un poquito es que este país tiene que ser un país posible. Nosotros construimos un país que de verdad la gente que viene de afuera lo aprecia. Mantenerlo es la responsabilidad de todos nosotros. Y crear las condiciones para que nuestros hijos vivan igual o mejor que nosotros es tal vez lo que me genera esa responsabilidad. Entonces, el nivel de responsabilidad y el estrés tienen esa particularidad. Para decírtelo, mi refugio es mi casa, mi familia. Yo realmente le agradezco a mi esposa toda la paciencia y a mis hijos el compromiso, porque al final del día ellos son los que sufren todas las cuestiones. Y después yo creo que es evidente que termina uno peinando canas muy rápido en esta actividad o eventualmente teniendo menos cabello del que uno esperaría tener a estas edades. Pero bueno, es parte del proceso. Yo soy un fiel testigo de eso y además de las canas, además de la pérdida de pelo, también lo gana uno en kilos también, en algunos momentos. Exactamente. Y voy a decirte, lo peor de todo es que hace un par de meses fui donde el médico porque ya uno necesita que lo vayan a revisar, ¿verdad? Y me dice el médico, vea, usted tiene 2 opciones. O se pone a dieta y hace un poquito de ejercicio o se toma una pastillita todos los días. Y frente a esa situación decidí ponerme un poquito a dieta y hacer ejercicio, porque lo otro es exactamente lo que nos amarra, lo que nos obliga a todos los días tener que estar detrás de ciertas cosas que no se nos puede olvidar, que está ahí. Es mejor el ejercicio y la dieta. Sí, estoy de acuerdo, coincido. Muy bien.
¿cómo ha sido para usted la experiencia de liderar el Ministerio de Hacienda en un contexto fiscal tan desafiante? Bueno, yo creo que todos los años y todas las administraciones son desafiantes, pero al mismo tiempo tan lleno de oportunidades de reforma. A ver, yo creo que hay una cosa que te quiero decir. Cuando nosotros asumimos el Ministerio de Hacienda, teníamos 3 problemas gravísimos. El primero, el hackeo. O sea, Claro, lo el recuerdo. 18 de abril del 2022, el Ministerio de Hacienda amaneció hackeado. Todos los sistemas. Tuvimos que trabajar muchísimo. Nos regresó 20 años atrás en el proceso de recaudación de impuestos. Ser honesto, los costarricenses siguieron pagando sus impuestos y eso nos permitió salir. Nos tomó más o menos 4 meses estabilizar las circunstancias. El segundo tema era el pago. Nosotros tenemos un problema de fondo. Tenemos un mercado local muy pequeño, Así es. de corto plazo y muy caro. Y entonces, cada cierto tiempo, los vencimientos te van matando. Nosotros entramos en mayo del 2022 con la necesidad de pagar en febrero del 2023 $1,000 millones, sin recursos y con recursos caros. Y empezamos a trabajar en esa dinámica. Logramos convencer a la Asamblea Legislativa de la necesidad de aprobar un paquete de, digamos, un paquete de emisiones en el mercado internacional y logramos sortearlo. Decir 2 cosas importantes. La confianza es fundamental y yo creo que en esos meses nos ganamos la confianza de los inversionistas, lo que nos permitió tener los recursos a febrero, a pesar de no salir al mercado internacional, sino hasta marzo. Y yo creo que eso es un tema importante. El tercer elemento que me parece más relevante de todo esto es que asumimos no solamente un crédito para hacer Hacienda Digital, sino también un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos imponía una serie de obligaciones. Y te digo imponía porque particularmente la forma en la que se negoció y que se iban a lograr los objetivos, la parte de los ingresos no se cumplió. Había una serie de impuestos que se suponía que iban a ser aprobados por la Asamblea Legislativa, pero nunca lo fueron. Y entonces las metas se mantuvieron. ¿Cuál fue el tema fundamental? Bueno, nosotros decidimos que el peor escenario era no cumplir. Y entonces tuvimos que hacer un esfuerzo importante. Y el último tema que te quería contar es que nosotros, cuando llegamos, aplicamos el presupuesto del 2022, que no tenía el tema de la regla, y uno entra en mayo. Pero los presupuestos, o sea, los límites de presupuestarios, se envían a las instituciones o a los ministerios en abril. Cuando nosotros llegamos, hicimos todos los números ya cercanos de junio, la gente nos mandó los recursos y antes se aumentaba en lo que aumentaba la regla, pero la gente acostumbraba a tener un presupuesto un presupuesto y además un adicional al presupuesto. Cuando llegamos en mayo del 2022, en agosto del 2022, cercano a presentar el presupuesto que se tiene que presentar el 1 de septiembre, nos dimos cuenta de que estábamos excedidos de regla. Y estábamos en la gira de Limón porque hemos venido aprobando ir a sesionar a diferentes provincias y me llama el director de presupuesto y me dice, vea, Nogui, tenemos 2 posibilidades. Nos ponemos rojos y mandamos el presupuesto excedido de regla o lo recortamos. Y le dije yo, vea, yo no voy a ser el primer ministro que va a ser acusado por incumplir la regla. Así que vamos a cortar ese presupuesto. Cogimos, sacamos todo lo que tenía que ver con salarios y le recortamos a todos el 1.68. Usted no sabe lo que significó eso. No me querían ni los ministros míos, ni el Poder Judicial, ni la Asamblea Legislativa, ni nadie. El enemigo público número 1. Voy a decirte que este puesto lleva aparejado esa parte, pero bueno, te digo que eso fueron los principales retos. A partir de ahí creo que hemos venido haciendo cosas importantes. Me parece que el principal problema que tenemos hoy
es el déficit financiero, pero particularmente el tema del pago de intereses. De cada 100 colones que se recaudan en este país, 33 se pagan en intereses. Y eso quiere decir que nosotros no tenemos espacio para invertir en nada. No podemos hacer inversión pública, no podemos aumentar el gasto en salud, no podemos aumentar el gasto en educación, porque la forma en la que se aumentaba antes era a puro endeudamiento. Claro, claro. Y cuando se aplicó la regla, que se aprobó en el 2018, tiene una trascendencia, y es que te pone un límite. Y yo creo que ahí el principal esfuerzo ha sido mantenerse dentro de la regla, asegurar que se mantengan los indicadores sociales. A mí me parece que han mejorado muchas cosas, ha mejorado el empleo, ha mejorado lo que estamos, el crecimiento económico, La atracción de la inversiones. atracción de inversiones, y yo creo que eso tiene trascendencia. Y ahí yo creo que eso es el principal esfuerzo que tuvimos. El gran reto realmente era explicarle al costarricense que el gobierno no es diferente a su presupuesto. Y yo creo que hemos logrado tener un poquito ese espacio dentro de lo que ha sido estos 3 años de la administración pública. Ahora bien, dentro de, vemos que obligaciones, retos, dificultades, además que lo reciban a uno con un ciberataque, bueno, es una cosa inaudita, por lo menos dentro de lo que yo recuerdo, no solamente en Costa Rica, sino a niveles globales, ¿verdad? No me puedo imaginar el volumen de ese reto, pero ¿ha tenido algún momento que usted recuerde con especial gratitud o con un especial aprendizaje durante estos más de 3 años que ya lleva al frente del ministerio? Sí, mira, yo creo que hay varias cosas, y te voy a decir, suena extraño decirlo, pero el reconocimiento internacional a veces llega más rápido que el reconocimiento local. Y yo creo que las palabras que en algún momento me dijo el señor Rodrigo Valdés, que él es el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, en donde nos dijo, vean, Costa Rica ya no es el mismo país que era antes. Acostúmbrense ustedes que ya no van a ser un país de emisiones especulativas, sino que van a ser un país con otro tipo de emisiones. Y eso para mí fue muy gratificante porque me dio una perspectiva completamente diferente del país. Aquí estamos acostumbrados a jugárnosla, ¿ah? A que nos tomen en consideración y apuesten por nosotros. Pero resulta que después de lo hecho, los mismos organismos internacionales dicen, usted es un país diferente. Ve qué es esto. El lunes pasado, el Banco Mundial nos dio la categoría de un país de ingreso alto. Así es. Y eso cambia completamente la forma en la que se ve un país como Costa Rica. Y yo creo que ese es un esfuerzo acumulado de tiempo. Decirlo que lo que hemos venido haciendo nosotros ha sido darle continuidad a un norte que el país se propuso hace bastantes años, y que lo importante es que después de nosotros, los que vengan también tengan esa claridad para seguir este proceso. Porque te voy a decir algo que es importante. Este gobierno siempre ha estado enfocado en las futuras generaciones. ¿Y por qué siempre ha estado enfocado en las futuras generaciones? Porque de una u otra manera, este país, si no logra cambiar las tendencias que tenía hace algunos años de manera consistente, vamos a ser un país que avance empujones. Y vamos a estar bien un tiempo y después vamos a volver a caer. Dependientes, además. Completamente. Y yo creo que ahí hay escenarios importantes que vamos a tener que resolver. Y te lo digo, resolver en el sentido de que, a ver, ya subimos un escalón. En este escalón no hay tanta ayuda. Hay que valerse por uno mismo. Sí. Y eso es lo que yo creo que como país vamos a tener que aprender. Sí, tenemos probablemente a nivel internacional una mejor reputación, nos van a ver con otros ojos, pero es como cuando el estudiante, ahora que lo hablábamos, deja de ser estudiante y empieza a valerse por sí mismo, empieza a trabajar, entonces las ayudas parentales empiezan a cesar, ¿verdad? O a mermar. Más o menos, todo, exactamente. Y yo creo que ahí hay un tema importante. Lo acabas de decir muy bien. Cuando uno estudia, normalmente no
no es para un puesto específico. Te llevas una caja de herramientas y esa caja de herramientas es la que te sirve para tu vida. Bueno, igual, el país ya logró tener una caja de herramientas importantes, faltan algunas. Ahora planteaba la necesidad de que conversáramos sobre qué cosas hacen falta. Este país le falta muchísima competencia en el sector financiero y eso es importantísimo. Hemos hecho cosas. ¿Qué te puedo decir yo? Después de que se aprobó la emisión en el mercado internacional, también se aprobó una reforma para aclarar cuál es el tratamiento de un inversionista local y de un inversionista internacional en el mercado financiero costarricense. El inversionista costarricense está afecto al impuesto sobre la renta y paga un impuesto único y definitivo del 15%. El inversionista extranjero está afecto a el impuesto sobre las remesas. Y ese impuesto sobre las remesas es el que se le aplica a él. Entonces, ya aclarado eso, no se le hace doble cobro como en algún momento ocurrió. Y eso tiene trascendencia porque lo que queremos es que vengan más inversionistas. Para lograr eso, también necesitamos un mercado secundario más profundo. Y entonces hicimos un programa de creadores de mercado. Lo arrancamos en noviembre de 2024 y ya la SUGEVAL nos ha dicho, miren, esto ha tenido un impacto importante. El mercado secundario ha crecido como en un 40%. ¿Y por qué es importante? Es importante por dos razones. Por la liquidez, pero también por el precio. O sea, vos llegás y vas a tener mucho más claridad de cuál es el costo de la liquidez. Y eso me parece que es bien importante y estamos avanzando en ese tema. Pero no nos quedamos ahí. También queremos hacer Euroclear y venimos negociando con Euroclear desde hace algunos meses, ya casi un año, un poco para que ellos entendieran la dinámica local y nosotros un poco entender la dinámica de ellos, para que eventualmente nosotros seamos como Chile o como Perú o como otros países en donde hacen una emisión en el mercado internacional y hacen a la par una emisión en el mercado local. Y realmente no tiene que haber mucha diferencia entre una y otra, porque esta, al ser Euroclear, se puede negociar en el mercado internacional. Esta sale con ley internacional y esta sale con ley local. Entonces la idea es poder un poco avanzar y acercarnos más a lo que efectivamente se hace. La dificultad aquí, al final del día, son dos. Por un lado, tenemos muy pocos participantes, pero también tenemos un problema, y es que hay un principio de concentración de mercado secundario. Entonces, aquí todo se tiene que hacer a través de bolsa. No se pueden hacer operaciones OTC, y eso, digamos, afecta la capacidad del Estado de poder colocar los recursos. Sobre eso vamos a volver a continuación, pero antes de entrar a abordar un poco más el programa de creadores de mercado, me gustaría una última pregunta, digamos, en este preámbulo, y es, ¿cuál es ese secreto para mantenerse por tanto tiempo en una cartera que, como hemos venido mencionando, es una cartera muy exigente, muy demandante y con una forma de gobierno a veces muy directa, que puede ser, me imagino, un poco desgastante también para los diferentes actores del gabinete? Y además también en donde hemos visto diferentes movimientos importantes dentro del gabinete. Entonces, ¿cuál es el secreto para, en una cartera de las más complicadas, haber logrado, por así decirlo, prevalecer durante tanto tiempo? Lo pone usted un poco difícil y le voy a decir cuál es la gran ventaja que he tenido yo. Es pensar muy similar con el presidente. Y le voy a decir algo. Este país es un país de diagnósticos, muchísimos diagnósticos, hay miles de diagnósticos. Sobrediagnosticado. Pero con pocas acciones. Y cuando ya usted sabe qué es lo que tiene que hacer, empieza a hacer como a los futbolistas esos que usted llega y le hacen el pase, usted sabe que corre y la bola le va a llegar. Bueno, realmente yo me siento muy satisfecho de la relación con don Rodrigo. Don Rodrigo ha sido una persona que ha apoyado muchísimo todos los esfuerzos en los que nos hemos involucrado porque él entiende. A diferencia de otros presidentes que no han tenido, digamos, el involucramiento a nivel internacional en procesos de reforma, don Rodrigo lo tiene y entiende. Yo creo que eso nos ha permitido tener una comunicación bastante abierta, bastante clara, pero sobre todo algo que es bien importante, compartimos objetivos. Muy bien, ahora sí, retomamos. Quiero regresar al tema del programa de creadores de mercado, y es que el Ministerio de Hacienda anunció el lanzamiento del programa de creadores de mercado, el cual tengo entendido arrancó en noviembre del año 2024, con el objetivo de mejorar la liquidez, aumentar la transparencia en la formación de precios y facilitar el acceso eficiente al financiamiento del gobierno.
Este programa se implementó mediante el decreto número 43.529-H y se alinea con prácticas internacionales y experiencias exitosas en países como Colombia y República Dominicana. Entonces, sobre esto tengo algunas inquietudes o algunas observaciones. ¿En qué consiste, para empezar, este programa de creadores de mercado? ¿Cuál es ese principal objetivo que ustedes vieron importante para lanzarlo? A ver, el mercado costarricense tiene muy baja profundidad. Y profundidad significa que usted llega, vende títulos y no hay una reventa continua, sino que lo que se hacían era establecer algunos esquemas, digamos, indirectos de darle liquidez a esos títulos. Entonces se hacían reportos, se hacían una serie de... No circulan. A raíz de eso, se pierde la posibilidad de saber cuál es el costo del dinero. Y el costo del dinero es muy importante para el Ministerio de Hacienda, porque le ayuda a formar su curva soberana. A raíz de eso, hicimos una propuesta, participaron varios bancos, varios puestos de bolsa, para tratar de convertirse en creador de mercado. ¿Qué es un creador de mercado? Un creador de mercado es alguien que compra en el mercado primario y se compromete a vender y a darle cierta vuelta a los títulos que compra. ¿Por qué es importante? Número uno, tienen exclusividad en las emisiones de corto plazo. El Ministerio de Hacienda se financia en el mediano, en el corto, el mediano y el largo plazo. Bueno, ellos tienen exclusividad en 3, 5 y 7 años. Y entonces solo ellos pueden comprar y solo ellos le van a proveer al mercado esos títulos. Y eso nos va a dar la posibilidad de darle algún tipo de, digamos, bursatilidad a todos esos títulos. El siguiente tema es que vamos rankeándolos y conforme vayamos evolucionando, vamos a darle más prerrogativas a aquellos que cumplan más con el objetivo. Y eso es lo que hicimos. ¿Por qué era importante? Para un inversionista internacional es fundamental que si viene al mercado local haya, digamos, posibilidad de vender. Que no, un mercado secundario robusto. Robusto, exactamente. Entonces, creadores de mercado nos permite robustecer el mercado secundario para que ese inversionista internacional tenga un incentivo para entrar. Entonces, es toda una estrategia en donde lo que esperaríamos hacia futuro es que vengan inversionistas que hoy esperan que yo salga al mercado internacional a comprar un eurobono o a comprarme un título en algún mercado sea Europa, sea los Estados Unidos, etcétera, pueda venir al mercado local y tenga las mismas características. Eso es importante porque nos va a permitir a nosotros, otra vez, generar más competencia y ampliar los plazos. A ver, un mercado profundo produce algo que me lo dijo una vez un profesor de matemática financiera. En un mercado profundo, invertir a un mes plazo o invertir a 10 años plazo no tiene diferencia. ¿Por qué? Porque yo compro un título a 10 años plazo y si el mes siguiente lo tengo que vender, voy al mercado y el mercado me lo compra. Claro. Pero terrible cuando usted tiene un mercado en donde, como hoy, la caja tiene que estar invirtiendo a meses para poder tener los vencimientos para hacer sus pagos. No tiene lógica. ¿Por qué? Porque eso hace que el mercado se fragmente y además de que se fragmenta, no sabes nunca cuánto es el costo de la liquidez, porque solamente los que están comprando para dejárselo a muy largo plazo. Claro, pero solo compran en el mercado primario y entonces usted no tiene. Tanto así que nosotros para poder definir los precios prácticamente recurrimos a los formadores de precios, a las calificadoras estas que empiezan a hacer modelos para definir cuál es el precio de una emisión. Exactamente, PICPA o Balmer. Precisamente Balmer se va. Muy bien, eso no lo sabía. Y eso tiene trascendencia porque ahí puede tener un impacto importante sobre la forma en la cual nosotros empezamos a analizar cuál es el costo del dinero. Claro. Entonces, yo creo que ese es un tema bien importante que queremos que ocurra. A ver, voy a decirte algo que es interesante. A nosotros no teníamos emisiones a más de 10 años, ya estamos emitiendo a 20 años plazo, un punto importante. Pero un día hablábamos con las operadoras de pensiones. ¿Usted sabe cuál es el promedio de la maduración de la cartera de las operadoras de pensiones? No. 7 años.
7 años. Significa que están llenos de títulos Sí, de corto claro. plazo que no tienen sentido en un horizonte de 20 años plazo o más, para poder llegar y madurar ¿Cómo sus se les vende carteras. ahora entonces esto, ¿No? verdad? Yo creo que desde el punto de vista práctico, nosotros tenemos que no solamente promover el desarrollo del mercado, sino también dar productos que se adecúen a las necesidades de los inversionistas. Y yo creo que en ese proceso el Ministerio de Hacienda ha sido bastante activo en estos últimos años. Y tal vez, ¿qué reformas normativas serán necesarias también para que, además de darles estos productos, recordemos que a veces también las operadoras de pensiones que usted las mencionaba están en medio de una camisa de fuerza con los reglamentos de inversión, por ejemplo, que ellos tienen, y entonces no pueden destinar pues un porcentaje superior al que dice la normativa o al que dice la regulación? ¿Qué ajuste normativo será necesario hacer para que acompañen, digamos, este tipo de esfuerzos también que está haciendo el Ministerio de Hacienda? A ver, yo creo que hay 3 cosas que deberíamos plantearnos seriamente. Es cómo invierten ellos en concesión de obra pública. Yo creo que hay temas ahí relevantes. El otro tema es cómo invierten ellos en acciones. Nosotros tenemos un mercado accionario prácticamente nulo y eso de ahí tiene trascendencia. Y el tercer tema que me parece importante es que, al igual que muchos países, incluyendo Irlanda, en donde los fondos de pensiones crecieron tan rápido y en tal magnitud que de ahí vamos a tener que evaluar ese 50% de inversión en el mercado internacional y empezar un poquito a calibrar más eso, sobre todo de cara a la creación de fondos generacionales, que me parece a mí un paso en la dirección correcta. ¿Cuál es la principal crítica que tiene hoy usted con los fondos de pensiones? El día a día. El pensar que es un ahorro y el pensar que esa plata la pierdo cuando el título está. Cuando nosotros llegamos y hacemos una valoración a precios de mercado, lo que estamos diciéndole es cuánto valdría hoy ese título si usted lo tiene que vender hoy. ¿Y si no lo vende? Yo creo que ahí es donde creo que también hay que un poquito ir evaluando cuáles son los mecanismos en los cuales vamos a dar información a los costarricenses que tienen su ROP en las operadoras de pensiones. Ahora bien, tal vez en primera instancia, de una manera más inmediata, ¿cuáles van a ser esos cambios más importantes que van a experimentar los inversionistas promedio como resultado de una mayor liquidez y una mayor transparencia en este mercado secundario? Mira, me parece que 2 fundamentales. El primero es que van a tener mucho más claridad de cuál es el costo del dinero. Y lo segundo es que esperaríamos nosotros que eso incentivara a más, digamos, emisores a participar. ¿Cuál es el problema que tienen los emisores? En términos generales no saben cuánto vale su producto y el mercado los castiga porque no tienen emisiones continuas, Claro. no hay una bursatilidad de esos títulos. Y yo creo que un mercado mucho más robusto, mucho más amplio, en donde no solamente participen locales, sino también internacionales, va a permitirle a estas personas encontrar muchas más opciones de financiamiento a sus proyectos. Ahora bien, y tal vez para ir cerrando con este tema y aprovechando que usted lo trajo a colación, en nuestra oficina yo dedico buena parte de mi tiempo al derecho comercial y además soy profesor de esta rama del derecho también aquí en la Universidad de Costa Rica y no quisiera perder la oportunidad para consultarle desde su perspectiva qué necesitamos en Costa Rica para poder contar con un mercado de capitales, como decíamos, más robusto, más grande, más intenso, acercar también a las empresas, por ejemplo, al ahorro público, que como decíamos ahora es prácticamente nulo, ¿verdad? O son muy limitadas las posibilidades y por lo tanto tener un mercado de valores un poquito más diverso. Entonces, esto naturalmente entendiendo las particularidades de nuestro país, que es un país, ¿verdad?, con un mercado pequeño y con algunas dimensiones también reducidas que nos permiten poco margen de maniobra. Pero, qué acciones se podrían tomar, digamos, a la luz de su experiencia? A ver, yo creo que deberían ser 3. El primero es, nosotros tenemos que tener una superintendencia general de valores que promueva más la emisión de los títulos. Nosotros terminamos pensando que el inversionista no conoce. Y me parece que hay que darle más oportunidades a los emisores de emitir en el mercado y al inversionista de tomar decisiones. O sea, realmente nosotros terminamos haciendo tan costoso el salir al mercado
que el que va a hacer la emisión prefiere ir a un banco. Claro, claro. Y ese claro. es el otro tema que yo creo que desde el punto de vista práctico tenemos que ver. Nosotros prácticamente todas las necesidades de inversión se van a nivel bancario. Y ahí hay un problema grave, y es que el estructurador generalmente está a la par de un banco. Y el banco llega, se da cuenta de lo que está estructurando ese emisor y le dice, ¿para qué vas a entrar a este mercado? Tenemos que hacer algún velo que permita o que evite que el banco esté en ese proceso. El tercer elemento que yo creo que es bien importante es la bolsa y cómo podemos modernizar la bolsa. Voy a decirte que nosotros tenemos una bolsa que es una mutualidad. Los dueños de los puestos de bolsa son los dueños de la bolsa, sí. Y entonces van a tener pocos incentivos a generar más competencia. Y ahí me parece que nosotros vamos a tener que hacer algunas reformas que permitan o hacer contestable el mercado. Los economistas hablamos de mercados contestables, son aquellos que aún teniendo algunas condiciones monopólicas, usted puede salirse y encontrar opciones. Por ejemplo, si usted vende, no sé, mantequilla, y usted es el único vendedor de mantequilla, pero tiene la competencia de la margarina, entonces usted no se va a comportar como un monopolista en la mantequilla porque sabe que la gente se le va a ir a la margarina. Claro, entonces, ahí es donde nosotros vamos a tener que buscar generar mercados más contestables, los OTC, y yo creo que hay una serie de cosas en los mercados que se han venido haciendo. Mi principal preocupación es la falta de competencia en el mercado. Muy bien, vamos a pasar a otro tema, que son los resultados fiscales a mayo del 2025. Y es que el informe fiscal del gobierno central de Costa Rica al cierre de mayo de 2025 muestra una mejora significativa en los principales indicadores fiscales, destacando una mayor sostenibilidad de las finanzas públicas gracias a la disciplina fiscal implementada por la actual administración. Sobre esto, me gustaría plantear algunas consultas. La primera es, ¿cuáles considera que han sido esos factores clave para lograr la reducción de la relación deuda-PIB al 57.7% en tan solo 5 meses del año? A ver, hay un tema que es importante aclarar, esto es acumulativo. Nosotros esperamos cerrar el año alrededor del 58.5, 59, por ahí, porque conforme va pasando el año yo tengo que irme endeudando. Y aquí hay un tema importante, generar superávit primarios. Un superávit primario es cuando yo llego y los recursos que recaudo me alcanzan para cubrir todo mi gasto corriente y una parte de los intereses. Y ese pago que se va haciendo es lo que el presidente señala que es abonarle la tarjeta. Bueno, le estamos abonando, estamos pagando un poquito más del mínimo y eso empieza, exactamente, empezamos a amortizar un poquito de la deuda. O por lo menos no hacemos una nueva deuda para pagar intereses. Eso es lo que es importante. Entonces, yo creo que ahí ha sido el principal esfuerzo y eso se logra, número 1, manteniendo la recaudación y número 2, controlando el gasto. Decirte que para nosotros el tema de controlar el gasto es bastante difícil. El gasto de gobierno en un 95% es inflexible. ¿Y qué quiero decir con eso? Usted tiene una serie de obligaciones, pensiones, pago de intereses y una serie de gastos que difícilmente lo va a hacer. Ahí ha sido fundamental reducir el costo de la deuda. Como te dije ahora al principio, bajamos 371 puntos base de enero del 2023 a diciembre del 2024 y eso nos genera un ahorro en el pago de intereses y por lo tanto vamos a requerir menos recursos para pagarlo. Eso me afecta mi déficit financiero. El superávit primario es importante y lo que quiere decir es que tenemos controlado el gasto. No estamos haciendo gasto que no sea necesario. Y ahí yo creo que es importante señalar que mucho del gasto que se hace o que se hacía antes no tenían una relación con esta ejecución. Y ahí es donde yo creo que hemos hecho un trabajo importante. Hoy gastamos menos, pero gastamos mejor. Ahora bien, el superávit primario que usted lo mencionaba se ha mantenido bastante sólido este año.
¿qué acciones específicas considera usted destacables del gobierno central que han contribuido a este resultado positivo? Particularmente es no dejar caer la recaudación. La recaudación ha sido tal vez el eje fundamental sobre el cual hemos mantenido una estabilidad. Crecemos más o menos lo que crece el PIB y eso es un tema importante. Y diría yo que por dársele duro a la Asamblea, porque al final de cuentas en la Asamblea hay 44 proyectos de ley que quieren reducir los ingresos y 24 que quieren crear exoneraciones. Entonces yo creo que ha sido el trabajo más fuerte, y si no que lo diga el presidente, que es el que más vetos ha tenido, creo que en la historia de Costa Rica. Muy bien, y respecto al pago de intereses, que ha mostrado también una tendencia, que ha mostrado una tendencia a la baja, ¿cómo ha influido en la gestión de la deuda interna en este comportamiento? A ver, yo creo que no solamente es importante bajar la relación deuda-PIB, sino también el tema de los intereses. Voy a decirte que es un tema interesante. Costa Rica dedica 4.6% del PIB al pago de intereses, con una deuda más o menos del 60% de relación deuda-PIB. Italia tiene una relación deuda-PIB del 130%, pero solamente paga un 3% de su PIB en intereses. Y eso quiere decir que nosotros tenemos una deuda extremadamente cara. No me estás preguntando, pero la deuda, el costo promedio de la deuda de Costa Rica hoy es de 8.50. Esa es una tasa de interés que probablemente puede conseguir un empresario en un negocio bueno. Y el Estado, que es el que puede pagar siempre, el que es el más seguro de todos, tiene que pagar más caro que todos. Y yo creo que ahí hay un desbalance importante. Nuestra estrategia es mantener esa reducción que te decía y mantenerla durante mucho tiempo. Y por eso es importante que yo tenga la flexibilidad de irme a financiar en donde sea más barato. El otro día veíamos una emisión que sacó Guatemala a 10 años plazo 6.35. Es más o menos lo que hace Costa Rica, pero no presiona su mercado. Si yo no logro salir en los próximos meses, voy a tener que financiar todo el vencimiento de mis títulos, tanto en colones como en dólares, en el mercado local. Y eso va a hacer que presione las tasas. Claro. Entonces, desde el punto de vista práctico, es como decirle a una persona, vea, usted la única manera en la que se puede financiar es con el gota a gota. Si no, usted no va a tener ninguna posibilidad. Entonces, la verdad, estamos liquidados. Muy bien. ¿Qué papel ha jugado el crecimiento de los ingresos tributarios, particularmente del IVA y del impuesto sobre la renta, en la mejora de las finanzas públicas durante esta administración? A ver, yo creo que el IVA es tal vez el impuesto que más se ha mantenido dinámico. ¿Por qué digo esto? Porque depende del consumo. Y la economía costarricense realmente mantiene un nivel de consumo importante. En el caso de renta no ha sido tan consistente porque resulta que nosotros tenemos pago de renta sobre el régimen definitivo y no sobre zonas francas. Entonces está generando un gap importante entre el crecimiento de la renta y el crecimiento del PIB. Entonces nosotros vamos creciendo menos que proporcionalmente en renta que el IVA, y tiene que ver con esa condición de la economía costarricense. El régimen definitivo crece 1.6, el régimen de zonas francas crece más del 10%, claro, y eso afecta la capacidad de recaudación de impuestos en el país. Ahora vamos a ir sobre ese tema también. Antes tal vez de pasar a otros asuntos, me gustaría consultarle sobre la mejora en el EMBI, que es el Emerging Markets Bond Index, que refleja una mayor confianza en los mercados. Y sobre esto, ¿qué estrategias se están considerando para aprovechar esta percepción favorable en el acceso al financiamiento futuro? A ver, la estrategia es pedirle a los diputados que aprueben la ley de eurobonos, porque esa es la única manera de aprovecharlo. Desde el punto de vista práctico, para el país es importantísimo ir al mercado internacional. Y le voy a decir que es un tema interesante. Nosotros fuimos al Fondo Monetario Internacional, cumplimos efectivamente con las metas que nos pusieron, y lo que les pedimos es: no queremos más acuerdos,
queremos una línea de crédito flexible. ¿Qué es una línea de crédito flexible? Es la oportunidad de que frente a una situación de balance de pagos o algo así, tenga un impacto o tengamos la posibilidad de tener acceso a recursos. Eso mejora la percepción de la gente, pero solo la mejora. Si no vamos al mercado, no vamos a poder aprovechar eso. Entonces, yo creo que desde el punto de vista práctico, para los efectos del país, es importantísimo que los diputados aprueben el proyecto para que se modifique la forma en la cual me autorizan ir al mercado. Nosotros hicimos dos cosas. Pedimos esa autorización y ahora que fuimos a hacer algunas modificaciones porque no pudimos emitir en el 2024, nos plantean en la Asamblea 4 años más y nosotros estamos de acuerdo, independientemente de lo que sea, de quien venga a gobernar, eso es un paso en la dirección correcta y lo vamos a apoyar. Y lo otro fue que presentamos una reforma constitucional. Esa reforma constitucional lo que busca es que los créditos de apoyo presupuestario y las emisiones en el mercado internacional no se aprueben con una ley especial, sino que se aprueben directamente con el presupuesto de la República, porque en el presupuesto de la República van todos los gastos, una proyección de los ingresos y cuánto me voy a endeudar, pero no me dice a dónde. Y ese es el problema que yo le veo. Y ahí yo creo que hay espacio suficiente para hacer cosas. Pero también hicimos algo interesante. Capitalizamos la CAF y ahora le pedimos, y precisamente estuvimos en Sevilla la semana pasada, y la CAF nos aprobó una línea de crédito de $500 millones. Esa línea de crédito la podemos usar como capital de trabajo para efectos de que cuando el mercado local esté poco líquido, nosotros podamos decirle a la CAF, necesito recursos ahora y me los va a liberar. Yo le puedo ir pagando conforme vaya captando y se me va abriendo otra vez el monto de los 500 millones. Yo creo que esas son acciones importantes que nos permiten, digamos, mejorar esa percepción, mejorar ese envy, pero no lo vamos a aprovechar si no vamos al mercado internacional. Usted mencionó la reforma constitucional y sobre eso tuvimos acceso al expediente legislativo 24.281 de la Asamblea Legislativa, el cual contiene un proyecto de reforma constitucional que propone modificar los artículos 121, inciso 15, 176 y 177 de la Constitución Política y tiene más o menos como objetivo modernizar el procedimiento de aprobación legislativa del endeudamiento público externo, diferenciando entre créditos de inversión y aquellos destinados a financiar el presupuesto nacional. Tal vez, como tenemos la guillotina del tiempo encima, y no solamente la guillotina, sino Adrián haciéndonos señas, vamos a tratar de apurar un poquito las preguntas y, si es posible, también las respuestas. ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento actual de aprobación del endeudamiento externo y el que propone esta reforma constitucional en el artículo 176? Me parece que son dos fundamentales. La primera es que cuando el 29 de noviembre queda aprobado el presupuesto de la República, queda aprobada la autorización para endeudarse, pero solo en el mercado local. Para ir al mercado internacional tienes que hacer otro procedimiento que sería ir a la Asamblea para que aprueben por 38 votos un endeudamiento que de todas maneras tengo que meter en el presupuesto. Claro. O sea, es hacer 2 o 3 veces el trabajo. ¿Por qué? Porque en el caso de los créditos de apoyo presupuestario, me aprueban el crédito de apoyo presupuestario y la Contraloría ha sido insistente en que tengo que presentar un presupuesto extraordinario para volverlo a meter en el presupuesto. O sea, por Dios, no tiene lógica. Y ahí me parece que es donde nosotros vemos la dificultad. ¿Y qué implicaciones tiene que los créditos de apoyo presupuestario con garantía soberana sean aprobados mediante ley de presupuesto ordinario en lugar de un acto legislativo específico? Mira, es que hay dos temas importantes. Número uno es para financiar el gasto que está en el presupuesto de la República, que está autorizado. ¿Ah? El segundo tema es que me pedís una autorización en un proceso tan largo que te voy a contar qué va a pasar. Hay créditos de apoyo presupuestario que están aprobados un año y se pueden utilizar hasta en el presupuesto del siguiente año. Entonces, ¿cuál es la lógica? Sí. ¿Para qué hice esto? Entonces, yo creo que desde el punto de vista práctico es mejor que el 29 de noviembre del 2025 quede aprobado cuánto puedo ir a sacar yo o cuánto puedo ir a colocar yo en el mercado internacional a partir del 1 de enero del 2026 y durante todo el 2026. Eso es un poco de flexibilidad para gestionar la deuda. Y ahora bien, ¿qué efectos inmediatos tendrá el transitorio único sobre el siguiente presupuesto ordinario y extraordinario tras la entrada en vigor de esta reforma? A ver,
Voy a decirte, la reforma constitucional tiene 2 legislaturas Ujú. y 3 debates. Eso significa que no vamos a verlo en el corto plazo. Y la idea del transitorio es permitir que una vez aprobado, los créditos que ya estén entren de una vez en ese proceso. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Flexibilidad. Al final del día, la gestión del presupuesto público debería ser una prerrogativa del Ministerio de Hacienda autorizado por la Asamblea Legislativa. Una vez que me autorice el presupuesto, debería darme las herramientas para poder hacerlo de la mejor manera posible. Y no me gustaría que nos fuéramos sin preguntarle por un tema que usted mencionó y que rozando hace unos minutos, que es la atracción de inversión y régimen de zona franca, que estoy seguro que es un tema también importantísimo para el ministerio en general, para el desarrollo de nuestro país. Y es que nuestro país ha sido reconocido por su régimen de zona franca como un instrumento exitoso de atracción de inversión extranjera directa. ¿Cuál es el balance que hace esta administración sobre su impacto fiscal y económico en el mediano plazo? Mire, yo creo que hay 3 elementos importantes. Es no solamente un generador importante de empleo, sino de salarios. O sea, la gente que está en zona franca realmente gana bastante mejor que el régimen definitivo. También nos ha permitido tener la posibilidad de acceder a mercados y permitirnos tener una menor exposición o una menor vulnerabilidad frente a vaivenes en la economía internacional. Sin embargo, yo creo que a nivel del país y a nivel global se cuestiona un poquito cuál es el aporte que hace a las finanzas de cada uno de los países. Y ahí no solamente OCDE, sino también recientemente G7 y G20 están planteándose la posibilidad de que haya una mayor contribución. Incluso en la nueva ley aprobada en los Estados Unidos hay un impuesto que se cobra a las multinacionales y que precisamente les permite a esas empresas, digamos, deducir lo que pagan en los diferentes países. Yo creo que con nosotros en Costa Rica vamos a tener que empezar un proceso de análisis de cómo fortalecemos las zonas francas y no de cómo las debilitamos. Señor ministro, tengo muchas preguntas todavía aquí para formular. Tendremos que volver entonces, con muchísimo gusto. Lo comprometo aquí con nuestros radioescuchas a que vuelva, pero además muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo sé que tiene una agenda complicada, así que valoramos mucho su asistencia y su presencia a Consulta Legal. No, Juan Ignacio, un gusto estar acá. Muchas gracias. Y para todas y todos ustedes, esto fue Consulta Legal, que es una producción de la radio 870 y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por acompañarnos y como les decíamos, este es nuestro último programa del semestre, así que nos volvemos a ver en agosto. Cuídense mucho y hasta la próxima. Esto fue Consulta Legal, una coproducción de la Vicerrectoría de Acción Social, la Facultad de Derecho y la 870 UCR. Somos Acción Social. Los esperamos como siempre el próximo jueves al ser las 10 de la mañana.